Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a nuestros compatriotas de la hermosa, heroica Venezuela, la Venezuela bolivariana. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en evolución. Exactamente nuestra emisión número 706. Les decía, el pueblo en evolución y revolución. Recuerden ustedes que este programa se transmite a través de La Voz de Guayana, 89.7 FM, sonido de la revolución, desde Ciudad Guayana, en el municipio Caroní, Estado Bolívar. E igualmente también se transmite mediante nuestra emisora hermana, Radio Regional Bolívar, 101.1 FM, desde Ciudad Bolívar, nuestra ciudad capital. Y los días martes, a partir de las 10 de la mañana, nos transmite nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, insistimos en decirles, ahora cuando nos acompañen en esta emisión número 706 de Parlamento Abierto. Precisamente vamos a tratar un tema de absoluta relevancia, de justicia, pero también de derecho, vinculado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Me refiero específicamente a que recientemente, el día 12 de junio, como todos los años, se celebra o se celebró lo que es el Día Internacional por la Eliminación del Trabajo Infantil. Una decisión de Naciones Unidas, también está la OIT, está la UNICEF, todos en conjunto llevando una lucha a nivel mundial sobre este tema conjuntamente con los países, los gobiernos, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales que se involucran en la justicia social por nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, hermanos y hermanas, he invitado a una compatriota, a una camarada, luchadora, a conciencia fundamentalmente de este tema, que lo ha venido trabajando, que lo ha venido estudiando reiterativamente desde hace años. Me refiero a nuestra Rosalía Cingales. Rosalía Cingales es viceministra de lo que es el Sistema Integral de Inspecciones Laboral y de Seguridad Social en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Desde hace algunos años, hace más de 10 años que Rosalía se dedica al trabajo relacionado con estas competencias, por decirlo de alguna manera, importantes para la garantía de los derechos, tanto del derecho laboral como también el de seguridad social. Y en este caso, algo muy importante, como es la seguridad social de los niños, niñas y adolescentes, a propósito del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Primero que todo, quiero saludar a nuestra psicóloga clínica, es precisamente Rosalía Cingales. Ella es psicóloga clínica, pero además es especialista en lo que es salud ocupacional. Y además no es solamente el estudio, sino también la experiencia que he tenido trabajando sobre esta materia. Bueno, primero que todo, vamos a darle las gracias a nuestra viceministra Rosalía Cingales por haber respondido rápidamente y de manera positiva a esta invitación para acompañarnos en Parlamento Abierto tratando este tema tan importante. Buen día y muchas gracias, camarada Rosalía. Muy buenos días, compañero Rafael Río. Sí, aquí en atención a su llamado y agradeciendo la oportunidad de divulgar este tema que es bastante sensible, que también ha sido manipulado en algunos espacios, pero que es un tema que es un compromiso, tanto del proceso revolucionario como un compromiso mío personal, inclusive desde antes de estar en los terrenos del ministerio y del INSACER previamente a él. Un tema bastante sensible y que ha sido distorsionado de alguna manera, pero bueno, de eso se trata el programa y en eso nos extenderemos más adelante. Y por de inicio agradezco la invitación. Muchas gracias por nuestra parte. Nuestra
Rosalía Cingales, viceministra. Fíjense que este año, ya más allá del Día Internacional, la Organización de Naciones Unidas, la OIT, declararon el año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Evidentemente, eso está en las perspectivas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 2030. Y hay una visión, hay una perspectiva también para lo que es la eliminación de esta situación lamentable que ocurre en muchos países de una manera cruel, cruenta, y que evidentemente es importante abordarla. Díganos un poco cómo en la perspectiva de este año internacional ve esta lucha por la eliminación del trabajo infantil. Sí, hay un énfasis importante en lo que es la erradicación de las peores formas del trabajo infantil, que están recogidas en el convenio 182. Cuando nos referimos a las peores formas del trabajo infantil, estamos hablando del reclutamiento forzoso, de la explotación sexual, de la exposición a niños, niñas y también adolescentes a circunstancias que implican peligros para su salud o para su bienestar físico-mental. Y esos son temas donde se ha puesto y se ha visibilizado. Siempre hay un terreno en donde se conversa, que hay matices culturales relacionados. Y este año de alguna manera permite además colocar la mirada sobre cómo la pandemia ha afectado a nivel mundial el proceso de trabajo, y eso ha abierto nuevos riesgos o reimpulsado, reforzado situaciones que se habían erradicado de alguna forma. En la medida en que los adultos, que es un elemento esencial en la política que llevamos adelante aquí en Venezuela, en la medida en que se ofrece trabajo decente, digno y saludable para los adultos, se resguarda que los niños y niñas se incorporen a edad excesivamente temprana al trabajo, al igual que se evita que los adolescentes por debajo de la edad mínima para trabajar o inclusive en edad de trabajar se expongan a trabajos inadecuados por sus características peculiares. Entonces, el año ha sido muy propicio para visibilizar cómo el efecto de la pandemia puede, dependiendo de las políticas de Estado de preservación o las políticas más bien mercantilistas de algunos estados, de rescatar, mantener las empresas en vez de mantener a los trabajadores, de ayudar a mantener los programas sociales o no, eso permite visibilizar esa diferencia. En nuestro caso, se han mantenido los programas sociales, como le decía, la preservación de los puestos de trabajo para los adultos del grupo familiar es un elemento importante de esa política, al igual que el establecer programas específicos de apoyo y acompañamiento a los grupos familiares, de manera de que no se vean obligados a incorporar tempranamente a los niños y niñas al trabajo. Igualmente está el fortalecimiento del sistema escolar, un elemento que se hace común en toda la campaña a nivel mundial, inclusive a nivel de la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, donde yo soy punto focal desde su inicio, en parte en nombre de Venezuela. Un elemento importante es el rescate del elemento educativo, donde se debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en el sistema escolar. Venezuela en ese sentido ha hecho aportes importantes, sin embargo no dejamos de lado la preocupación de que esta modalidad a distancia pudiera contribuir con la deserción escolar. Por eso se han hecho programas de reforzamiento, ¿no?, que van desde la alfabetización tecnológica y la dotación de nuestros niños y niñas y adolescentes con equipos que permitan la conectividad, hasta estrategias donde los maestros se desplazan a los lugares donde están los niños, visitas de sistemas, si se puede decir, presenciales, pero de manera tutorial, resguardando todas las medidas de bioseguridad, las carpetas, porque no todo lo estamos dejando en manos de las redes sociales, porque sabemos que el acceso
si bien en Venezuela es mucho más amplio que en otros países, no es universal. Y no se cuenta todavía en todos los hogares con las destrezas necesarias para los padres ayudar a los niños. Y un tercer elemento que es importante y que la iniciativa visibiliza y que también visibiliza la campaña a nivel mundial, que es conjunta entre OIT y UNICEF, es el elemento de garantizar trabajo protegido, seguro y saludable para los adolescentes que deciden, ya sea por cuenta propia, en el sentido de que quieren contribuir y beneficiarse de los elementos positivos del trabajo, como por la necesidad, por el apremio de contribuir con su propia manutención o con la del grupo familiar. Entonces, procurar para estos adolescentes trabajos protegidos, seguros y saludables, y en ese sentido hay programas en nuestro país como lo que es todos los programas vinculados a chamba juvenil y estas situaciones que son de interés. Y bueno, ya está el elemento de el acompañamiento y el seguimiento de que las medidas de seguridad se cumplan y las condiciones de trabajo específicas del adolescente trabajador se cumplan, y por eso está el sistema de inspección y el sistema de protección, de lo que seguramente hablaremos más adelante. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de señalar, tiene tanta importancia este año. Primero, para informar a la sociedad, a las comunidades, a las personas, que existe algo que se denomina trabajo infantil y que de manera inadvertida algunas personas, con el argumento de que están enseñando a los niños en la praxis de algún oficio, pues los colocan en el desempeño de trabajos, incluso trabajos de carácter peligroso. Se dice a nivel de UNICEF que es un problema en el mundo el tema de trabajo infantil, y que en las últimas estimaciones mundiales tenemos unos 160 millones de niños y niñas que están en trabajo infantil. Hablamos de 63 millones de niñas y 97 millones de niños. Esa es una información de UNICEF, y que se encontraban en situación de trabajo infantil a nivel mundial a principios del año pasado, a principios del año 2020. Y un total de 79 millones de niños y niñas, casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil, que realizan trabajos peligrosos. En Venezuela, afortunadamente, con las políticas del gobierno bolivariano, con una visión social, socialista, construyendo el Estado democrático y social de derecho y de justicia, pues no vemos estas situaciones. Sin embargo, no podemos descartar que pudiese haber elementos allí donde están niños en trabajo peligroso. Pero es importante porque UNICEF señala y llama la atención de que los avances con respecto a la disminución del trabajo infantil hacia la erradicación para el 2025 se han detenido en los últimos 20 años. Entonces, claro, en Venezuela usted acaba de señalar, hay una serie de programas y acciones que permiten evitar que los niños caigan en trabajo infantil. Sin embargo, tenemos un problema muy serio, una dificultad con crisis económica debido al bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, a lo que se suma la COVID-19, en todas partes, de acuerdo con los señalamientos, la cuarentena, aumentaría la posibilidad de trabajo infantil. Sin embargo, ¿qué cree usted, nuestra camarada Rosalía, en este periodo de tránsito en la pandemia y la pospandemia, para de alguna manera en Venezuela incidir con fuerza sobre esta situación de eliminación del trabajo infantil y fundamentalmente estos trabajos que tienen que ver con situaciones que posiblemente o potencialmente son peligrosos para los niños? Sí, tenemos un primer elemento sumamente importante, que es la visión de los gobiernos. O sea, a pesar del bloqueo y del peso de las medidas coercitivas unilaterales en nuestra economía, que como muy claramente ha explicado el propio presidente obrero Nicolás Maduro,
han impactado en el ingreso y en consecuencia en el dinero que se puede destinar para toda la gran familia que es Venezuela. En ese mismo sentido se ha priorizado el sostenimiento de los programas sociales, así como se ha priorizado la soberanía en materia de producción, que es un tema en donde el Ministerio y la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras hemos incidido con un relanzamiento económico ya muy de modo propio, evadiendo estas medidas coercitivas. Sin embargo, la prioridad en lo social ha permitido que elementos como, por ejemplo, el mantenimiento del programa de alimentación escolar, pese a estar cerrados los centros educativos, refleja la vocación de este Estado de preservar, y como lo indica la propia prioridad de la alumna y la Constitución, en primer lugar a las niñas y a los niños y a todos aquellos sectores vulnerables. Más allá del contexto de las medidas, también el cambio de la pandemia ha obligado a estar atentos a situaciones. Por ejemplo, yo reflexionaba que a prácticas como las que tú mencionabas del aprendizaje de oficios, que en algún caso es un elemento sumamente positivo porque hay una visión erradicacionista del trabajo infantil y del trabajo por debajo de los 18 años, que extrema y que la intención es aumentar la edad mínima establecida, que en el caso de Venezuela es de 14 hasta los 18. Hay otros elementos, hay otras visiones que hablan de que el trabajo tiene elementos positivos y elementos negativos. Y entonces esa es la visión proteccionista en la que en lo personal me inscribo y en la que, por ejemplo, la iniciativa regional muestra una apertura y nos hemos concretado en lo que sí es un terreno común, que es la erradicación de las peores formas. Sin embargo, como te decía, el aprendizaje de un oficio con tu padre, con tu hermano mayor, con un tío, con el abuelo, puede convertirse en una forma positiva de acercarte al mundo de trabajo y de tener destrezas que sirvan al futuro de ese niño, niña o adolescente. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no se excedan las horas, de que sobre todo no se aparte al niño, niña o adolescente del sistema escolar, porque el aislamiento desde la escolaridad, la deserción escolar, es un elemento que propicia la perpetuación del ciclo de pobreza, que es algo que queremos romper. Sin embargo, a esto se suma ahora que hay mucho trabajo en casa. Y cuando hay trabajo en casa, ya sea a través de tecnologías de la información, ya sea a través de trabajos artesanales, elaboración de tortas, costura y otro tipo de cosas, la tendencia natural es que se incorporen todas las personas del grupo familiar, incluyendo los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí hay que visibilizar cuáles son los riesgos potenciales. Primero, de no retorno al tiempo escolar, como quien dice, si el adolescente le agarra amor al dinero y no prioriza la educación, pero también la exposición inadvertida a riesgos. Desde la seguridad y la salud en el trabajo sabemos que el hogar es un lugar donde hay muchos riesgos, ocurren muchos accidentes en el hogar, la exposición a llama viva, al fuego, a ciertas herramientas cortantes, punzantes, o sea, todo este elemento obliga a repensar también en toda la política que tenemos que tener para divulgar la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, sea este bajo dependencia, sea este por cuenta propia, sea este realizado por adolescentes, niños, adultos, mujeres. Este es un tema que la pandemia visibiliza, al igual que lo que está asociado con el teletrabajo como tal, que es toda una discusión bien interesante, y que bueno, que de repente supera a estrategias que se han ido culturalmente en Venezuela, no así en Latinoamérica o en continentes o en otros continentes, como por ejemplo la práctica de lo que llamábamos el criadazgo, que es que yo me traigo al muchachito o a la muchachita de campesina para la casa grande o para una casa en la ciudad, teóricamente para que pueda ir a estudiar, y en realidad termina haciendo labores de servicio doméstico con una jornada extenuante que es contradictoria con el estudio.
En este sentido, en Venezuela contamos, aparte de la inspección del trabajo, que tiene sus particularidades y que accede a los espacios donde se corren ciertos riesgos, está también todo el sistema de protección encabezado por el Instituto de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, en donde las personas que detectan la situación, porque todo lo que toca a un niño, niña y adolescente es materia de todos, no es un problema de su papá, de su mamá, del propio niño. Cualquiera que detecte una situación en donde pudiera evidenciarse explotación, vinculado tanto a elementos ilícitos como tráfico de drogas o explotación sexual, como vinculados a elementos teóricamente lícitos, como el trabajo doméstico o la exposición al trabajo agrícola que es inadecuado, que es otro nicho de trabajo infantil por debajo de la edad mínima. Toda persona está facultada y obligada moralmente a denunciar ante el Consejo de Protección más cercano. Y en el caso de los funcionarios y funcionarias públicos vinculados al tema, sobre todo los docentes, el personal de salud y nosotros, el personal de trabajo, estamos muy vinculados al área por nuestra práctica cotidiana, estamos obligados a denunciar so pena de sanciones, porque establecidas tanto en la LOMNA como en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora. Allí es importante visibilizarlo. Nosotros tenemos enlaces muy importantes tanto con el Instituto de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes como con la SONACOP, que es la Asociación Nacional de Consejeros de Protección, y eso facilita la articulación de estas denuncias cuando las detectamos nosotros como funcionarios. Pero en todos los municipios están operativos los consejeros de protección, incluso en tiempo de pandemia están allí porque es un sistema de guardia, al igual que lo tiene la Fiscalía, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Hay todo un sistema especial dedicado a esa protección y allí nos corresponde tramitar denuncias de estas prácticas inadecuadas. Es interesante indicar que los compañeros de los consejos de protección están formados y sensibilizados a no colocar un derecho por encima de otro. Ellos tienen una visión integral tanto del niño, niña o adolescente como de su grupo familiar y de los medios más adecuados para solventar un derecho sin dejar por fuera otro. Es por eso que es práctica habitual, por ejemplo, en la inspección del trabajo, tal vez no hacer tanto énfasis en una violación de un artículo legal como compilar toda la información posible y necesaria para favorecer la intervención del consejero o consejera de protección en favor del niño, niña y adolescente y el grupo familiar, porque la familia es la privilegiada a la hora de resolver los problemas relacionados o las dificultades en el ejercicio de los derechos relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Me parece muy bien ese enfoque desde el punto de vista integral, con ese fundamento de que todos los derechos deben visualizarse, así como las condiciones de la familia, donde está el niño, la niña, el adolescente. Creo que nosotros en Venezuela, con la gran misión Hogares de la Patria, las bases de misiones, pudiésemos abordar ese tema porque se encuentran ubicadas en los sectores donde hay muchas familias, muchas personas en situación de vulnerabilidad, de mucho riesgo y de pobreza o miseria, que la hay en nuestro país. Entonces, creo que con esa visión de carácter integral es importantísimo porque allí estamos protegiendo a la familia y también a los niños, niñas y adolescentes. Creo que puede haber una propuesta incluso en ese mismo sentido. Y se me ocurre, camarada Rosalía, se me ocurre que revisar lo que son los instrumentos jurídicos que tienen relación con la eliminación o la conducción o el tratamiento adecuado de lo que es el trabajo, la eliminación del trabajo infantil en los términos como usted lo decía, que es dañino para los niños, las niñas y adolescentes. Los instrumentos que tenemos serán suficientes o necesitamos
crearon, elaborar, promover un instrumento especialmente para el tratamiento de esta materia o reformar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Algo se me ocurre con el enfoque que usted lo acaba de dar. Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, las bases de misiones y en general el sistema que ahora impulsa el movimiento Somos, todo el sistema de las grandes misiones, ya tiene este enfoque. Ellos en la visita al hogar detectan todo este tipo de situaciones, sobre todo de lo que llamamos nosotros los elementos de protección, los elementos que preservan que se dé el trabajo infantil. Te recuerdo además que nosotros tenemos aprobados convenios internacionales en la materia, tanto el 138, que es el de la edad mínima para el ingreso al empleo. Nosotros usamos la edad mínima de 14 años en concordancia con la LOBNA y con la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y la Trabajadora, como el 182, que es el de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Y todos los convenios que tienen relación con la materia de derechos humanos y nada más humanos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tienen rango constitucional. Igualmente, tanto la LOMNA como la LOTT están adecuados. La única deuda que yo siento que tenemos en este momento es la reglamentación de lo que es la lista de trabajos prohibidos para adolescentes y, por supuesto, para niños. En principio, por debajo de cierta edad no debería haber trabajo. Pero para adolescentes de 14 años en adelante, nosotros tenemos una lista de trabajos prohibidos que está recogida en el Reglamento de Condiciones de Higiene, Seguridad y Salud, pero ese reglamento es de 1970 y tantos. Entonces, por supuesto, hay realidades del mundo de trabajo, materiales nuevos, toda una serie de temas que en ese momento no se consideraron. Entonces, esa es una deuda que tenemos en donde están incorporados los compañeros del Ministerio de Salud, compañeros, por supuesto, de INSACEL, los compañeros del Ministerio como tal, y todos los compañeros del sistema de protección. Y si hubiera algún elemento legislativo que deberíamos priorizar, sería ese, y ya estamos en acuerdo, hemos tenido algunas tentativas, algunos inicios en este tema, y es cuestión de aprovechar el año para que está visibilizando el tema y sensibilizando el tema para impulsar esta actualización, porque nosotros funcionamos con la norma ya existente. Sin embargo, es importante hacer la actualización. El otro elemento importante en el cual ya tenemos un acuerdo suscrito entre el IDENA y nosotros y que estamos relanzando o previendo fortalecer es el registro y acreditación o otorgamiento de credenciales, mejor dicho, para el adolescente trabajador. ¿Por qué? Porque el registro, aparte de que significa ciertas facilidades para las autoridades o de alguna manera propicia que el adolescente que va a trabajar se acerque a los consejos de protección en donde se garantice su acceso a la educación, el estudio de las condiciones en las que él debería o va a trabajar, esto lo hace. O sea, los adolescentes que trabajan incorporados en la economía formal, en las empresas, lo hacen, es recurrente la solicitud de permisos, sobre todo de lo que son los pasantes, así como los adolescentes en ciertos centros de trabajo de economía rápida o de grandes cadenas de ferretería o de artículos para el hogar. Sin embargo, la intención del registro es primero también promover que los adolescentes en general, aun cuando estén por cuenta propia, en el marco de la economía solidaria, también se acrediten y se vean beneficiados en su acceso a la formación para el trabajo y otros elementos. Ese registro ya tenemos la suscripción, nosotros como ministerio ya tenemos acordado proveer la plataforma informática para este registro a nivel nacional. Sin embargo, no tenemos que profundizar ese avance, y el registro es una demanda de los movimientos de adolescentes. Nosotros tenemos aquí en el país una tradición amplia de las coordinadoras regionales de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Pero recuérdese que la participación de los involucrados, en este caso de los niños y adolescentes, es un elemento esencial para la legislación
y para el accionar del gobierno revolucionario. Y tenemos a la CORENAT y una de sus exigencias o de sus planteamientos, de sus solicitudes, es precisamente este registro y carnetización, lo llaman ellos, la posibilidad de ante las autoridades tener una especie de formalización. Y por supuesto el sistema de inspección. Te quería comentar en el marco del sistema de inspección que nosotros tenemos también, como se reconoce internacionalmente, está el nicho de lo que es el trabajo campesino, pero el trabajo no bajo relación de dependencia, sino el trabajo familiar o en otras modalidades, donde también se encuentran muchas veces niños y adolescentes, niñas también, ¿no? Más frecuente varones, laborando parcialmente. Y cuando se ejecuta el programa integral de inspección agraria, aparte de la inspección como tal, de las obligaciones sociolaborales, que se concentra en las entidades de trabajo con patrono bajo relación de dependencia, también nosotros visitamos lo que llamamos no dependientes. Entonces son fundos, fincas, conucos más allá del patio productivo, donde puede haber también incorporado el grupo familiar, y allí encontramos muchas veces adultos mayores y también niños, niñas y adolescentes. En el tiempo que yo llevo, yo soy responsable del programa desde 2015, de una manera o de otra. Y en todo este tiempo se ha ido incorporando y hemos ido afinando los instrumentos. Y te puedo decir con propiedad que en lo que hemos indagado, por debajo de la edad mínima, los pocos niños que trabajan, que son de 11, 12 años, trabajan menos de 10 horas semanales y todos están insertos en la escolaridad. Y ahí yo quiero destacar programas muy llamativos. Por ejemplo, en las inspecciones que hicimos en Achaguas hace algunos años, hay programas de transporte escolar específico, porque una de las razones del abandono escolar es la distancia entre los predios donde los compañeros trabajan y viven, a los centros educativos. Y entonces hay un sistema de transporte. Esa práctica que todavía se ve de niños caminando media hora, una hora hasta su centro educativo, que implica el compromiso y la cultura que tienen los mismos padres de que los niños deben estudiar, que no es lo mismo que en otros países, se ve fortalecido por la acción de los gobiernos locales también con estos medios de transporte disponibles para el sistema escolar. Estos son elementos muy importantes y de mucho interés que venimos visibilizando y que hemos venido encontrando todavía. En el último operativo que hicimos, que fue antes de la pandemia, días antes de que se decretara la pandemia, en marzo del año pasado, lo hicimos en el estado Bolívar, aún conseguíamos estas situaciones de muy pocos niños, incluso en las no dependientes, incorporados. Y cuando digo niños, en realidad quiero decir adolescentes, porque son 12, 13 años, por debajo de la edad mínima, y todos incorporados en el sistema escolar y todos por debajo de 10 horas de labor semanal. Entonces, bueno, eso también es de alguna manera refrescante poderlo decir. Sin embargo, hay que estar ojo avisor. No sabemos cómo las medidas coercitivas están impactando el día a día, hasta qué punto. Sabemos que nos están impactando, pero no sabemos aún hasta qué gravedad, y por eso estamos muy atentos y desesperados, si se quiere, por retomar la inspección cotidiana una vez vacunados. Es interesantísimo el programa de vacunación, que es importante indicar que está priorizando también, además de los más vulnerables, en este sentido los adultos mayores y personas con enfermedades de riesgo, también está priorizando a las personas que estamos trabajando. Eso incluye tanto los sectores priorizados en materia de producción, salud y seguridad, y salud y educación, como nosotros los trabajadores del sistema integrado de inspecciones, y en general los trabajadores. La página Patria en ese sentido y bueno, usted y yo somos fanáticos de lo que es el registro y el seguimiento, y el sistema Patria ha incorporado módulos de epidemiología, en donde incluso eso alimenta a quienes están trabajando activamente en este momento para incorporarlos en la vacunación, porque una vez ya vacunado un sector importante,
podemos retomar todas estas actividades de inspección en campo, que no ha cesado del todo, pero que claro, está con mayores limitaciones que las que tiene habitualmente. Sí, efectivamente, como usted dice, es muy estimulante saber que en las zonas rurales se tiene el cuidado de mantener a los niños en el estudio, y eso evidentemente ocupa horas y disminuye la posibilidad de que el niño desarrolle en parte el trabajo infantil. E igualmente en las zonas urbanas, donde yo creo particularmente que debemos desarrollar mucha información, mucha información a las comunidades, a las organizaciones comunitarias sobre este tema, con esa visión de carácter y esa concepción de carácter integral, que se conozca lo que es el trabajo infantil, y además de ello también que se conozca lo que define la OIT, que no es trabajo infantil. Usted lo decía, ¿no? De acuerdo con la OIT, no es trabajo infantil cuando los niños o adolescentes participan en actividades estimulantes, tareas voluntarias u ocupaciones que no afectan su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su educación. Ello puede generalmente considerarse positivo. Usted lo ha dicho. Nuestra viceministra Rosalía Cingales, usted lo ha dicho. Por ejemplo, ayudar a los padres en el hogar a ganarse un dinero de bolsillo fuera de los horarios escolares durante vacaciones. Eso es algo que puede servir de estímulo y para que el niño se familiarice con lo que tiene que ver con el trabajo manual, la operatividad, fundamentalmente sobre el trabajo, y llevar a cabo incluso algunas actividades que tengan que ver con su formación teórica en la escuela. Eso es muy importante. Creo que en Venezuela, a pesar de todas las dificultades, usted lo ha dicho, nos permite visualizar que la concepción de carácter social, socialista, nos permite descubrir y abonar un gran esfuerzo para ir atendiendo esta meta, la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 con respecto al trabajo infantil. Creo que lo que desde el ministerio, usted también en el despacho del sistema integrado de inspecciones, tanto laboral como de seguridad social, podemos hacer mucho. Desde el despacho que yo manejo también, allí creo que tenemos unas tareas muy importantes para ir fortaleciendo más de lo que tenemos actualmente. Usted lo acaba de decir, muchas personas no conocen que ustedes hacen inspección a nivel rural, en el campo, a las familias, a los trabajadores y trabajadoras, a la familia, a los niños, a las niñas que están allí, que están haciendo. Eso ustedes lo hacen porque yo soy testigo de lo que ustedes han desarrollado en los últimos años. Ahora, fundamentalmente, y para ir de alguna forma cerrando el programa, ya el tiempo se nos ha ido consumiendo. O sea, sus perspectivas entonces, ¿qué cosas más podemos hacer dado todo este escenario a nivel mundial muy preocupante, pero en Venezuela creo que es estimulante dado lo que usted ha explicado? Sí, es esencial entre las cosas que podemos hacer incidir en una cultura de trabajo seguro y saludable, incluso desde las escuelas. Nosotros enseñamos a nuestros niños y niñas en la primaria, con el patio escolar, con las áreas de lo que llamábamos en nuestro tiempo las áreas de exploración o la educación para el trabajo, y esos son ejes transversales en este momento en el sistema educativo. Enseñamos la productividad, el trabajo, el apoyo a la tarea en el hogar, el apoyo a la siembra, incluso, bueno, todas las campañas que tenemos con cómo sembrar una maceta, cómo producir en el hogar, incluso en el ámbito urbano. Y todo esto debemos hacerlo desde una cultura de trabajo seguro y saludable, con prevención, con medidas de prevención. Eso va a hacer que así sea ese trabajo positivo que no se visibiliza como trabajo remunerado, sino como aporte al grupo familiar, se haga en condiciones adecuadas. Eso
incluso permite abrir la discusión desde el prohibicionismo. Por otra parte, es importante que no se nos olvide nunca perseguir las prácticas ilícitas, que no son propiamente tarea del ámbito del Ministerio del Trabajo, pero sí que, sin embargo, nosotros estamos en lugares donde lo podemos detectar. Está todo lo que es los niños vinculados, niños y adolescentes vinculados al mundo de la droga, del tráfico de droga, a veces sabemos, y son denuncias terribles, y la actuación policial en eso es importantísima, de niños que son usados como mulas, como para la entrega al letal, como quien dice. Igual la explotación infantil es muy perseguida. En ese sentido, nosotros tenemos toda una política muy fuerte y efectiva de articulación con otros países, países del latinoamericanos sobre todo, pero también con el nivel internacional, mundial ya, en relación a la persecución, a la trata con fines de explotación sexual o laboral. Y allí tenemos nosotros que visibilizar ese tema, sobre todo con esta migración inducida, que ha permitido que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, porque tendemos a ver la explotación sexual vinculada con las mujeres y niñas, pero también hay niños, lamentablemente, y adolescentes vinculados al tema de sexo masculino, quiero decir. Entonces, es importante también visibilizar esta otra parte, que la migración inducida ha propiciado con ofertas engañosas de trabajo decente, de modelaje, o de cualquier otro tipo de trabajo digno, que finalmente se lleva a la persona expuesta a una situación de minusvalía, sin documentación válida, e incluso les retienen los pasaportes. Ya han habido denuncias, han habido rescates, incluso ofertas formativas, ¿no? Trabaje 6 meses aprendiendo, que incluso son semilegales en los países de acogida. Digo semilegales porque tienen una ficción entre lo legal y lo ilegal, pero que son en última instancia explotación, y hay antecedentes internacionales de sentencias a favor incluso de trabajadores nuestros, que se ha visibilizado su explotación. Pero bueno, esa política, yo pienso que en este momento donde la migración inducida sigue, pese a que hay muchos compañeros que están retornando, visto la explotación, en donde, claro, como personas migrantes de poco tiempo fueron los primeros en retornar, porque fueron inmediatamente expuestos a condiciones inaceptables que en su país nunca habían tenido. Esa parte de la migración inducida yo pienso que es importante rescatarla, sobre todo desmistificando las ofertas que recibe aquí, esas tentaciones, y profundizando la articulación que tenemos a nivel internacional con otros grupos, como nuestros amigos de la iniciativa regional y otras personas que están en el medio visibilizando todo lo que es las personas migrantes, donde niños que nunca en su vida trabajaron, niños y adolescentes que nunca en su vida trabajaron aquí en Venezuela, en su tierra, terminan trabajando en las calles, vendiendo chucherías en otros países de nuestra Latinoamérica. Entonces, toda esta articulación en torno a la migración, pienso que es un elemento que tenemos que profundizar y visibilizar. Visibilizar no desde el amarillismo, desde otra visión, sino desde la visión proactiva de todo lo que es vuelta a la patria, pero también de las redes de protección con las cuales estamos hermanadas en esos otros países que también existen y que elaboramos articuladamente. Y bueno, la gran media promueve el escándalo, pero no promueve todas estas iniciativas que son favorables, que benefician la inserción escolar, que benefician, bueno, porque hay personas, la migración siempre es un derecho. El problema es y nosotros hemos sido un país de acogida y seguimos siendo, a pesar de toda esta situación, un país de acogida para migrantes de nuestra hermana América Latina, como lo fuimos en alguna vez con Europa también. Seguimos siendo país de acogida y siempre hemos respetado la inserción escolar y los derechos laborales de los migrantes. No así pasa en otros países de recepción. Y entonces ahí hay toda una acción social que tenemos que visibilizar también de protección. Entonces, como te decía eso, la persecución a los ilícitos nacionales, la persecución a estas ofertas y del resto es profundizar. O sea, yo pienso que tenemos la política correcta, tenemos que profundizar
tenemos que visibilizar todo el elemento de alfabetización tecnológica, que ha sido una ventaja, porque una política de años, las primeras cadaimitas las dio Chávez, no son de ahorita. Y esa visibilización, esa alfabetización tecnológica hace una ventaja comparativa para soportar este tiempo de pandemia, y es una ventaja comparativa para nuestros trabajadores y trabajadoras también en el ámbito de la formación, incluyendo por supuesto a los niños, niñas y adolescentes que acceden al trabajo. Extraordinario. Muchísimas gracias, nuestra viceministra Rosalía Cingales, por ese amplio abordaje de este tema tan medular a nivel mundial, pero que en Venezuela hemos ido llevándola de la mejor forma y creo que podemos profundizarlo mucho más en el contexto de la justicia social. Muchas gracias por su acompañamiento el día de hoy para abordar tan importante tema. Ya usted lo ha dicho, podemos avanzar más. Viene la economía digital, la accesibilidad, el teletrabajo, toda esta cantidad de elementos que están allí, pero que también son espacios donde nuestros niños, niñas, adolescentes pudiesen de alguna forma ser explotados, pero también podemos aprovechar esas circunstancias. Bueno, y a ustedes, queridos usuarios y usuarias de nuestra patria, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión 706 de Parlamento Abierto. No dejaremos de insistir en que se cuiden mucho para neutralizar y fundamentalmente derrotar la pandemia COVID-19. Mientras tanto, solo deseo para ustedes que Dios me los cuide, me los bendiga y me los proteja siempre. Hasta la próxima.